A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a leer 2 versículos del libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a leer versículos 3 y luego de ahí vamos a pasar al versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Le voy a leer en su Biblia o en la Biblia Reina Valera para que salgamos de acuerdo, y luego después le voy a hablar en otra Biblia. Pero dice así, Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. De ahí pasamos al verso 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pongamos atención, hermanos. Pongamos atención, hermanos, porque muchas veces, si los líderes que tenemos no se meten a buscar de Dios, el pueblo podemos pasar la vida en ignorancia de la palabra de Dios. Y por pasar la vida en ignorancia de la palabra de Dios, podemos perder muchas bendiciones. Y una de ellas es que podemos perder nuestra identidad. Es decir, de ignorar realmente quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, de qué manera nos ve Dios. Y como le digo, por eso es el título del mensaje en este día. ¿Sabes realmente quién eres, cristiano? Y mire lo que dice la palabra de Dios: que Dios le dijo a Moisés: reúne al pueblo de Israel. Acuérdese que el pueblo de Israel era el pueblo a quien Dios se le había revelado, a quien Dios se había dado a conocer. Dios les dio suficientes pruebas para mostrarles quién era. De manera que cada israelita que iba siguiendo a Dios sabía quién era Dios. Y yo quiero que ponga atención aquí, hermano, hermana, porque esto tiene que ver con usted y conmigo. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque allá en el Antiguo Testamento Dios se reveló al pueblo de Israel. Hay algo tan hermoso que a mí me gusta siempre decirlo, y es que era un pueblo que no existía como los demás pueblos. Era un pueblo que se formó de una sola persona, de Abraham. Dios llamó a Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones, en tu descendencia, hablando de Cristo. Pero también dice: yo haré de ti una nación muy grande y te haré muy famoso. Ya hablando como nación. Ahí estaba un hombre delante de Dios, era Abraham.
Pero Dios no veía a Abraham solo. Dios veía una gran nación delante de él. Y empezó haciendo milagros Dios en la vida de Abraham. Porque cuando Dios llamó a Abraham, era prácticamente un ancianito ya. Y la esposa de él también, con 10 años de diferencia. Y todavía los dejó como 15 años para cumplirles que les iba a dar un hijo. Y dice la palabra de Dios que la esposa de Abraham no podía tener hijos. Era estéril. Ahí tenía que aparecer el primero de los milagros. Y todavía después que los llamó, los dejó 15 años sin darles el hijo. Y los dejó hasta que Abraham tuviera ya los 100 años. Dijo, lo voy a dejar hasta que ya sepa que no puede, que es un ancianito que ya no puede tener hijos. Y a la mujer también ancianita. A mí me encanta ver las cosas reales sin verlas inmorales. Pero me encanta escuchar a Sara cuando le dice, Señor, a estos pechitos así, ya todos arrugaditos, los harás volver a florecer y que sean unos pechos llenos de leche para amamantar una criatura. Y dijo Dios, ¿o habrá algo imposible para mí? Gloria a Dios. Y los pechitos arrugaditos de Sara se transformaron en unos pechos como de mujer de 25 años, llenos de leche para amamantar a su hijo. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, vea lo que dice acá. Dios le dice a Moisés, habla con los israelitas y diles. ¿Qué les dijo en el verso 6? Vosotros, ustedes, me seréis, me serán un reino de sacerdotes. Deténgase ahí, con eso nos vamos a detener. Este es el mensaje número 1. Ustedes me serán un reino de sacerdotes. Una de las Biblias por ahí dice, si no en ese versículo, en otro, que Dios dijo que serían reyes y sacerdotes. Y hay muchos cristianos jactándose de que son reyes y sacerdotes. Eso no dice la Biblia. Y Cristo no admite reyes. Él es rey. Cuando dice rey de reyes, no es que Él es rey y nosotros los reyes, no. Él es rey sobre los reyes que hay en el mundo. El poder de Él es único sobre todos los poderes de este mundo. ¿Me entiende, hermano? Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, el propósito para lo que yo los creé a ustedes es para que me sean un reino de sacerdotes. En otras palabras, en este reino ustedes serán los sacerdotes. El sacerdote es aquella persona que está tan cerca de Dios, que trata con Dios, que tiene comunicación con Dios, para por el otro lado tener comunicación con la tierra. Se mete en la profundidad de Dios y saca el consejo o saca la enseñanza para que el pueblo la tenga, la comunicación con Dios. Fíjese lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, o en este reino ustedes serán mis sacerdotes. Hay muchas naciones más, pero esas naciones no pueden venir hasta mi presencia. Yo a ustedes los creé, yo a ustedes los formé para que tuvieran acceso a mi presencia, a mi gloria. No ellos, ustedes.
pero ustedes van a ser los que después de entrar saldrán y tratarán con las naciones, les harán conocer quién soy yo. Por eso es importante que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sepa quién es Dios y sepa quién es ella o quién es él. Por eso ese es el tema en este día. ¿Sabes verdaderamente quién eres, cristiano? Fíjese bien. Ahora, el pueblo de Israel, quien debía ser el sacerdocio divino, el sacerdocio de la corte real de Dios, el sacerdocio personal de Dios, no puso atención a su llamamiento. Y llegó el día que rechazó al Señor Jesús, que vino para establecer el reino de Dios en la tierra. Lo rechazó. Y cuando lo rechazó, entonces el Señor Jesús dijo, por allá en Mateo 23, versículo 37 en adelante: ya no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Porque el pueblo de Israel rechazó al Señor, entonces también Dios lo rechazó a él. Dios no rechaza a nadie primero, es primero el hombre quien rechaza a Dios y ya después pues no le deja otra alternativa a Dios. ¿Me está entendiendo? El pueblo de Israel rechazó al Señor y entonces dijo el Señor, pues estos me están rechazando. Por ahí anda una muchachita feíta, la pobre, esta doncella hermosa, esa joven preciosa que es Israel, con la cual yo me quiero casar. ¿Se acuerda de una parábola que hay de que un hombre muy rico le iba a hacer fiesta de bodas a su hijo? Y que la novia, los judíos, cuando los invitaron y les dijeron, el novio está ahí, falta la novia. Y la novia dijo, no, pues vamos a ver unos bueyes, no, pues vamos a hacer esto, no, vamos a hacer aquello. Y dijo Dios, pues el novio está ahí y la novia no tiene tiempo, no quiere, no le interesa. Y les dijo el Señor a sus servidores, váyanse por los caminos y a la prietita, esa dicen allá en mi tierra, chorreada que encuentren por ahí, a la prietita esa revolcada, mal vestida, mal atendida, feíta, esa es, tráiganmela. A esos mal vestidos espiritualmente, a todos esos borrachos como Félix Chile, que andaba allá en Guatemala y por ahí lo encontró el Señor, a esa feíta que anda ahí, tráiganmela. El novio no se va a quedar sin boda. Ya el novio está ahí. La novia hermosa, ataviada, elegida, escogida, no tiene tiempo. Les traeré a otra. Y la trajo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pero ¿qué es lo que le dijo Dios a Israel por medio de Moisés? Esto es bien importante. No es algo que yo le estoy contando, es algo que es real, es lo que Dios dijo. Que Dios se tome el tiempo y que le diga a Dios a Moisés, Moisés, por favor, sal, reúne a todo el pueblo y diles cuál fue mi propósito para que hoy estén delante de mí. Diles cuál fue mi propósito de rescatarlos de la esclavitud de Egipto. Como si dijera, diles a esos guatemaltecos que adoraban a San Simón, diles a esos mexicanitos que donde quiera andaban haciendo fiestas ahí, como Rafael Rodríguez, que andaba vestido de danzante allá.
Sí, hermanos. Diles a esos mexicanitos salvadoreños que andan enfiestados por todos lados en la idolatría, diles que Israel no me quiso, y diles que los estoy invitando a ellos. Pero es necesario que sepan ellos qué vienen a hacer acá. ¿Sí me entiendes, hermano? El Señor le dijo a Israel: quiero que conozcas mi propósito. ¿Para qué te formé? ¿Para qué te hice? ¿Para qué estás delante de mí? Dice: quiero que sean un reino de sacerdotes. Quiero que ustedes, como la nación de Israel, sean los que me den a conocer a los demás. Quiero a través de ustedes darle a conocer al mundo mi voluntad. Por eso cuando el Señor Jesús trataba con sus discípulos que eran judíos, los mismos discípulos les decían: Señor, ¿por qué a nosotros, los que escogiste, por qué nos hablas claramente y a los demás en parábolas? Y dijo: porque a ustedes les es dado conocer el reino de los cielos, pero a ellos no. ¡Qué tremendo! Dios le dijo a Israel: yo quiero que tú seas mi sacerdocio. Yo te quiero en la intimidad. Yo quiero que entres. Por eso Cristo dijo allá en Juan capítulo 10 versículo 9: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará a la gloria y saldrá de la gloria, y siempre encontrará pastos. Bendito aquel que ha encontrado esa entrada. Bendito aquel que se ha encontrado con Cristo y que puede tener acceso a la misma gloria de Dios, y que puede entrar y llenarse de la gloria de Dios y salir de la gloria de Dios y darle a la gente lo que ellos no pueden alcanzar por sí mismos. Gloria a Dios. Hermanos, no somos más ni somos menos que Israel. El pueblo de Israel en aquel momento era el pueblo que Dios había escogido. Era el pueblo que Dios había formado. Hay tantas escrituras. Dice Dios: yo a este pueblo lo creé, yo lo hice para mi gloria y para mi alabanza. Yo lo hice, yo lo creé para darle a conocer al mundo quién soy yo. ¡Qué tremendo! Y si nosotros no conocemos a Dios, y si nosotros no nos metemos en la presencia de Dios, ¿cómo lo va a conocer el mundo? Y si no nos metemos a la presencia de Dios, si no nos metemos a la gloria de Dios, es porque nuestros líderes no nos han revelado de parte de Dios cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, en donde nos mira Dios. No es donde te mira el pastor, que te mire allá abajo, no es donde te mires tú, es donde te mira el Dios de los cielos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Alguien me pueda decir: hermano Rodríguez, pero ¿qué tiene que ver Israel, como Dios le dijo directamente por medio de Moisés, que ellos serían un reino de sacerdotes? Usted está hablando de Israel, hermano Rodríguez. Pero ya te he dicho, hermano, que Israel en aquel momento era el pueblo que Dios había creado para que fueran su sacerdocio. Y al ser sacerdocio, el sacerdote se mete en la presencia de Dios. Mira, déjame decirte algo.
Cuando yo estuve en la iglesia católica, está el altar, y aquí había una cosita de madera con barrotitos, y uno se podía hincar en el escalón ahí, y ahí hincarse y ahí rezar, y todo esto estaba cercado de unos barrotitos de madera muy bonitos. Hasta ahí. El único que podía pasar allá era el sacerdote, era el líder, el único que podía andar allá ministrando. Esto es para que te des una idea, y te digo esto porque yo pienso que ni el 15% de los que estamos aquí conoció eso. Muchos ya no conocieron eso, pero eso da a entender la privacidad de lo que es de Dios, y la privacidad a donde le es lícito pasar al líder. Y cuando Dios le dice a Israel, le está hablando a todo el pueblo de Israel: ustedes serán, para eso los quiero. Ustedes serán, para eso los escogí. Ustedes serán, para eso los tengo acá. Ustedes serán un reino de sacerdotes. El sacerdote entra a la misma gloria de Dios. Antes, solo un sacerdote bien santificado podía entrar cada año al lugar santísimo. Y la Biblia dice que el día que Cristo murió, cuando Cristo dijo consumado es, había una cortina muy gruesa. Dicen que era tan gruesa así que no se podía romper y nadie podía ver para allá. Y el día que Cristo murió, se rasgó la cortina de arriba abajo y se pudo ver hasta allá adentro al lugar santísimo. Señal de que ya cualquiera que creyera en Cristo, porque se estaba muriendo Cristo ahí, cualquiera que creyera en Cristo, se le abría la cortina de la misma gloria y podría tener acceso a la misma gloria. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Ya le había dicho? No. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mas vosotros, o digámoslo de una vez, vosotros o ustedes, sois linaje escogido. Eso lo vamos a dejar para otro día. Otro día le voy a dar un tema solo con eso. ¿Qué más? Ustedes son real sacerdocio. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? ¿A los judíos? Ya los judíos ya no estaban en circulación. Ya los judíos en esos momentos eran moneda que no estaba en circulación. ¿No le ha pasado eso? Yo he ido y venido mucho a México, y en un tiempo que yo iba, cambié algunos dólares y tenía un montón de monedas y de pesos acá, y ahí los tenía. Dije, un día voy a ir a México y los voy a usar. Pasó el tiempo y un día me fui con todo el montón de dinero, y cuando empecé a pagar con aquello me dijeron, hey, deténgase ahí. ¿Cómo que deténgase? ¿Por qué? Es que esto no vale. ¿Cómo que no vale? No, ese dinero ya no se usa. Y no pude pagar ni un dulce con ese dinero, y era dinero mexicano, pero ya no estaba en circulación, ya no servía. Lo que leímos en Éxodo 19, 3 y 6 era lo que estaba en circulación en aquel momento. Era lo que Dios estaba usando en aquel momento. El pueblo de Israel eran los que tenían, desde ese momento que Dios habló, tenían que tomar su responsabilidad a partir de aquel momento, porque antes no lo sabían. A partir de aquel momento ellos tenían que saber
que Dios los había escogido para que se metieran en la profundidad de su gloria, que Dios los había escogido para usarlos, para que el mundo conociera al Dios que ellos conocieron y que los sacó de Egipto con milagros y prodigios y poder por todos lados. Acá estamos leyendo en el Nuevo Testamento lo que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pedro, y te dice a ti, hermano, y me dice a mí. ¿Qué dice ahí? Vosotros sois linaje escogido. Pero lo que yo necesito en este día: vosotros sois real sacerdocio. Ustedes son sacerdocio real, no cualquier sacerdocio. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Dios allá en Éxodo 19:6? Ustedes me serán un reino de sacerdotes. Ustedes serán los sacerdotes del reino de Dios. Y acá dice el Espíritu Santo a los creyentes: ustedes serán real sacerdocio. La palabra real quiere decir los sacerdotes que están cerca del rey, los que están al servicio del rey, los sacerdotes que están ahí en el corazón, en el palacio. Ustedes son real sacerdocio. Como diciendo el Espíritu Santo: no se les olvide el pueblo que está en el momento para atender a su Dios, lo que es ese pueblo para su Dios. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son un reino de sacerdotes en la presencia del Rey de la Gloria. Ustedes son real sacerdocio, un sacerdocio al servicio del Rey. ¡Qué tremendo! Piensa en esto, hermano, hermana. Por eso es que hay veces que el pueblo está esperando que el pastor le dé algo. Yo tenía un hermano en la iglesia en el año 87. ¿Qué digo 87? 78, 79 por allá. Un guatemalteco jovencito, precioso, con su esposa. Y ese jovencito me decía: hermano Rodríguez, ore por mí. Y yo me ponía a orar por él. Y al rato: hermano, ore por mí. Y volví a orar por él. Hermano Rodríguez, usted no me entiende, quiero que ore por mí. Y le digo: pues que no oro por ti. Sí, pero no me entiende. No, sí te entiendo. Pero tú lo que quieres es que te ponga la mano en la cabeza, ¿verdad? Sí, hermano, eso. Yo quiero eso. Y le digo: ¿tú crees que si yo te pongo la mano en la cabeza vas a ser mejor cristiano? No, le digo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sé mejor cristiano. ¿Quieres que te ponga la mano en la cabeza a alguien que nunca le han puesto la mano en la cabeza? Hermano Rodríguez, a usted nunca le han puesto la mano en la cabeza, ¿no? Le van a decir por ahí: oye, ¿y quién ordenó a tu pastor? Pues dígales que de los hombres nadie. Entonces anda ilegal. No ando ilegal. Me han dicho: entonces tú andas ilegal, porque le pregunté a uno de tus ministros y no tiene título. Entonces tú tampoco tienes. Y yo les digo: acertó, no tengo. Entonces andas ilegal. No, señor, eso no me diga. Pero si no tienes un título, entonces andas ilegal. No, señor. O entonces Cristo andaba ilegal porque no tenía un título de los hombres. O los apóstoles andaban ilegales porque no tenían un título humano ahí. No, señor, no ando ilegal. Traigo el permiso divino. Y ustedes tienen que verlo por la obra, por el fruto, por el testimonio. No hay otra cosa.
Yo sé lo que le digo. Un hombre puede gritar lo que le dé su gana y voltearse al revés de tanto estar gritando y nada va a suceder. Pero háblele a un pueblo palabra de Dios, interprétele la palabra de Dios y ese pueblo va a gemir delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Me vas entendiendo, hermano? Ya vas entendiendo que eres tú. Al pueblo de Israel Dios le dijo muy privadamente, muy especialmente, muy directamente, mandó traer al líder de ese tiempo, al líder principal, al responsable de todo aquello, y le dijo: Moisés, ven acá, entra a mi presencia. Y estando en la presencia, Dios le dijo: júntame al pueblo de Israel y quiero que les digas qué son ellos delante de mí. Quiero que les digas para qué los he formado. Quiero que les digas para qué los liberté de Egipto. Y muchas veces los predicadores ponemos como símbolo el mundo de donde el Señor nos sacó. Muchas veces los predicadores ponemos como símbolo el pecado de donde Dios nos sacó. Y hoy nos puede decir el Señor: ¿sabes para qué te saqué del mundo? ¿Sabes para qué te saqué de la idolatría? ¿Sabes para qué te saqué del vicio, del licor y de la droga? Te saqué porque te escogí para que fueras el sacerdocio real, el sacerdocio del reino. Te di la libertad para que entraras a la misma gloria, para que saborearas de la gloria de Dios y para que fueras y les enseñaras a los demás que no había escogido yo, que no tenían acceso a mi gloria, para que les dieras a conocer quién soy yo. ¡Ay, Dios! ¡Qué tremendo! Ahora no estamos viendo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Estamos viendo lo que Dios le dice al apóstol Pedro. Haga de cuenta que el Espíritu Santo le dice al apóstol Pedro: a ver, Pedrito, quiero que me les escribas a los cristianos y que les digas quiénes son, que sepan quiénes son, que sepan para qué los llamé. Hermano, hermana, jamás me voy a olvidar. Yo desciendo de indígenas ahí en el estado de Jalisco. Ahí en mi pueblo estaba el asentamiento más grande indígena. Ahí nada más al pie, yo estoy al pie aquí de un cerrito que se llama el Cerrito de la Reina, porque ahí era una reina la que gobernaba todo. Y exactamente en mi pueblo, ahí estaba el asentamiento de todos los indios ahí. Mira qué tremendo. Nosotros debemos tener esta revelación, que yo pudiera haberme quedado con las tradiciones que tenía, porque a mí me enseñaron a rezar el rosario a los 7 años. Era por ley en mi familia que a los 7 años había que ir a pasar los días que fuera necesario en la casa de la abuela paterna, donde le iban a enseñar a uno el rosario, y hasta que lo aprendiera bien se iba a su casa. Y luego había que ir a la casa de la abuela materna a que pasara otra vez la prueba ahí. Nada de que ya fui, que ya lo sé. No, venga acá, se lo vamos a enseñar. Y no había con que usted dijera: no, yo no voy, o ya lo sé. Nada, volvía otra vez allá hasta que lo calificaban. Y yo fui con la abuela paterna primero y luego la materna, y aprendí el rosario
con sus misterios gozosos y dolorosos. Y teníamos una raíz supuestamente bien profunda en la religión. Y yo tengo que entender que me podía haber quedado yo con esas raíces profundas de religión, que para nada sirve la religión cuando no se le mete Cristo al corazón de la gente. Para nada. Y hermano, hermana, yo podía haberme quedado ahí si el Cristo de la gloria no hubiera apuntado en aquella dirección donde yo me encontraba y me hubiera señalado y me trajo por medio de alguien de sus siervos y se dio a conocer a mí, se reveló a mí. Tú has oído que el apóstol Pablo fue interceptado cuando el Señor se le apareció. Pablo iba a apresar a los cristianos y por allá se le cruzó Cristo y le dijo: Cristo me ha aparecido a ti para que vayas y saques de las tinieblas a los que están morando allá. ¡Qué tremendo! ¿Me entiendes, hermano? Piensa en esto. ¿Tú te hubieras quedado en tu familia? ¿El Señor no te hubiera cortado de ahí y te hubiera traído? ¿Te hubieras quedado allá y te hubieras muerto sin Cristo? Pero un día llegó a ti la palabra de Dios y Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nos cortó de raíz. Y la familia no pudo hacer nada, la religión no pudo hacer nada. Cristo lo hizo todo y aquí estamos. Pero ¿para qué estamos? Ahora nos toca a nosotros. El Espíritu Santo está diciendo: ustedes están acá para un propósito, para que funjan, para que accionen, para que se muevan como sacerdocio real, como sacerdotes en la presencia de Dios. Que el sacerdote se meta a la presencia de Dios y luego salga de la gloria de Dios, resplandeciendo de la gloria de Dios, para buscar a los que no conocen a Dios. Nadie más va a ir a llevarle a la gente que no conoce a Dios la verdad de Dios. Solo nosotros, los que hemos sido escogidos para ese propósito. Solo nosotros, los que hemos sido escogidos de parte de Dios para fungir como tales. Ustedes ya han sido determinados para eso. Ustedes no califican por sus capacidades. Ustedes califican por el escogimiento. Ustedes califican o lo pueden hacer porque Dios los trajo, Dios les perdonó sus pecados, Dios los hizo sentir la gloria de Él y ahora ustedes pueden ir con el resto de la gente. Vosotros sois real sacerdocio. Mire qué tremendo. Sacerdotes de la realeza. Gloria a Dios. Dice así: vosotros sois real sacerdocio. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: ustedes son sacerdotes del Rey. Qué precioso.
ustedes son sacerdotes del Rey. ¡Qué tremendo! Que pudiéramos tener esa revelación. Y piense, no es que yo le diga a usted, no está bien donde está, pero deberíamos estar mejor que donde estamos. Porque nosotros podemos sentir, bueno, yo creí en Cristo, para venir a la iglesia y escuchar todo el tiempo de la palabra de Dios y para cantarle a Dios. Y ya, no, hermano, perdóneme. Usted tiene que entender quién es, cuál es. Oiga, tiene que entender qué es usted. Tiene que saber qué representa delante de Dios. Dice, ustedes son real sacerdocio. Ustedes son los que tienen acceso a la gloria de Dios. Y hay un mundo que no conoce a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando yo te digo, voy a salir a abrir un canal más de televisión. ¿Por qué, hermano? Porque somos sacerdotes. Porque somos sacerdocio del reino. El mundo no conoce quién es Dios, y tú y yo sí conocemos quién es Dios. ¿Y cómo lo van a saber? ¿Por medio de quién? Por medio de nadie. La Biblia dice, hermanos, que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por causa de su pecado. Y en Sodoma y Gomorra estaba Lot. Él era uno de los que vivían ahí. Lot estaba en Sodoma, era ciudadano de Sodoma. Y Lot conocía a Dios. Y la Biblia dice que Lot se entristecía mucho al ver a la gente que estaba en la maldad y en el pecado. Pero nunca hizo nada. Solo entristecerse no le servía de nada. Él mismo escogió irse a esa tierra porque vio que eran unas llanuras y eran unas áreas con mucha agua y con mucho pasto para los animales. Él escogió irse para allá. Tenía que saber también que él era del sacerdocio del rey. Ok, ¿te quieres ir para allá? ¿Eres libre? Abraham le dijo, ¿te quieres ir para allá? Eres mi sobrino. Saliste ya de Ur de los Caldeos conmigo. Ahora eres parte del equipo. Dios me habló que me iba a dar una descendencia y me iba a dar un pueblo especial, y de ahí vendrían el sacerdocio. Pero ahora, Lot, ya vienes conmigo, ya eres sacerdocio. Te vas a Sodoma, vete a Sodoma. Pero no te olvides que Dios nos llamó. No te olvides que Dios nos sacó. No te olvides por qué andamos por acá. No andamos por nuestra voluntad. Dios me dijo, Lot, le dice a Abraham, Lot, Dios me dijo, sígueme y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a hacer famoso. Pero Abraham tenía que hacer famoso a Dios. Fíjate bien. Nosotros tenemos que hacer famoso a Dios. Dice la Biblia que la fama de Cristo crecía cada día, porque a cada día conocían más a Cristo. Nosotros tenemos que hacer famoso a Dios, conocido a Dios. Hablar de fama es hablar de mucho conocimiento. Hablar de fama es hablar de que otros más se interesen en la reputación de aquella persona. Pero a la vez que tú haces famoso a Dios, te estás haciendo famoso tú mismo, porque estás dando a conocer al Dios de la gloria, y el Dios de la gloria te está haciendo resaltar más en su misma gloria. Entonces, hermanos, grabémonos eso.
En aquel tiempo, el pueblo de Israel era el sacerdocio especial al servicio de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y acá la iglesia, el Espíritu Santo no la deja en ignorancia. El Espíritu Santo, por otro siervo, ya no Moisés, ahora le dice a Pedro: Pedro, quiero que le digas a la iglesia quién es la iglesia. Diles que es el real sacerdocio, que son no los sacerdotes de cualquier secta, que son el sacerdocio que está en la intimidad del palacio de Dios, que son los sacerdotes que ministran en la presencia de Dios. Son el sacerdocio real de la realeza divina, que para eso los he escogido. Piensa en eso. Y hay veces que uno puede decir: bueno, pero muchas gentes nos miran muy abajo. Mucha gente dice: sí, andas en esa secta por ignorante. Te engañaron y te envolvieron y por eso andas ahí, porque eres un ignorante. No, Cristo mismo escogió y escogió a unos pescadores, a un que ese estaba un poquito más entendido, a un cobrador de impuestos, y empezó a llamar a pura gente humilde y sencilla. ¿Pero para qué a esos? Porque él no necesitaba conocedores y científicos y sabios. Precisamente él quería gente sencilla, para que si de pronto comenzaban a hablar grandezas, dice la Biblia, por eso es que la gente sabía que andaban con Jesús, porque hablaban cada cosa y se manifestaba cada cosa a través de ellos. Por eso sabían que habían andado con Jesús. Hermano, hermana, grábate esto nada más. No quiero pasar de ahí, ahí quiero terminar, para que te des una idea, mi hermano, mi hermana, qué es lo que tenemos, de dónde procedemos. Y dice así la palabra de Dios: esto es para nosotros los que hemos creído en Cristo. Vosotros sois real sacerdocio. Ven conmigo. ¿Te acuerdas de una escritura que habla mucho de ser nuevas criaturas? No hay una que hable más claro de ser nuevas criaturas que 2 de Corintios 5:17. Mira, 2 de Corintios 5:17, yo sé que muchos la han leído. Los que predicamos la palabra la hemos leído un montón de veces y la hemos citado un montón de veces. Mira lo que dice ahí. Habla del que es nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Uy, qué poquitos. O si son todos, qué desgano, qué desánimo. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Todavía les faltó enjundia, dicen allá en mi tierra. La enjundia es coraje, es valor, es énfasis. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Ya se oyó mejor. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Eso. ¿Quién no ha escuchado acerca de esa escritura? Y mire lo que dice. Oiga, de manera, si es que alguno está en Cristo, si se ha unido a Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Oiga, de modo, a manera que, si es que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga,
Cuando usted lee que dice nueva criatura, quiere decir uno que ha nacido de nuevo. Yo ya nací de mi padre y de mi madre, pero ahora nací de nuevo. Al nacer de nuevo nazco de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Somos nacidos de nuevo, nacidos por el Espíritu Santo. La regeneración viene por el Espíritu Santo. Usted cree en Cristo, sus pecados son removidos, y apenas sus pecados son removidos y ya le está resplandeciendo la gloria del Espíritu Santo en usted. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Oiga, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando usted lea nueva criatura, le nació otro hijo a Dios. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Esto no es un dicho vago, esta es una realidad. Acuérdense de Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, a los que creen en Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer en Cristo usted nace de Dios. Ahora ya nació de Dios. Entonces es hijo de Dios y es sacerdocio de Dios. Porque ¿quién es el que puede entrar a la casa? ¿Quién es el que puede entrar al palacio? ¿Quién es el que puede entrar a la gloria? Con toda libertad. Oiga, qué precioso es. ¿Nunca ha conocido usted a un rico con esas casonas hermosas, esas haciendas hermosas? Y usted sabe que el viejo aquel es un hombre muy rico, un hacendado, es dueño de todo. Y usted pues lo ve y se le hace lo más normal, que sea el dueño de todo. Pero de pronto aparecen unos jóvenes, 18, 20 años, y llegan en unos carrazos ahí, y llegan y se meten a la hacienda y montan cualquier caballo y hacen lo que quieran. ¿Por qué? Son los hijos. Y si son hijos, son dueños también. Pueden hacer lo que quieran. Y acá tú eres nueva criatura. Pues entonces tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. ¿Y para qué somos nuevas criaturas y para qué somos hijos de Dios? No solamente para gozarnos y decir, oiga bien lo que le voy a decir. El que yo diga, no, yo era un tremendo borracho, me gastaba todo el dinero y tenía a mis hijos sin zapatos, tenía a mi mujer sin vestido, no teníamos casa, no pagábamos la renta, nos corrían de todos lados, y ahora ya soy cristiano. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Y eso para qué sirve? Para nada. Te corrían de donde quiera. Ahora ya traes a los hijos con zapatos y a la mujer con vestido. ¡Qué bonito! Y la realidad de lo que debes de saber, pues ¿de qué sirve que ahora ya no seas borracho? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que ahora ya no le pegues a la mujer? ¿De qué sirve que ahora los hijos tengan todo? Si ese no fue el propósito divino. El propósito divino es que tuvieras acceso a la gloria para dar a conocer. Así dice, usted me iba a leer lo último, léamelo por favor, allá en Primera de Pedro capítulo 2. Oiga, léamelo todo, desde el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado, conseguido por Dios. Oiga, oiga, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si a mí me dicen, oiga, ¿y usted qué era? No, pues yo era un borracho. ¿Y qué más? No, pues pobre mujer, la tenía sin dinero y
y mis hijos no tenían zapatos, no tenían comida. Sí, ¿qué más? No, pues ahora no, ahora ya tienen mucha comida, tenemos buena casa y ahora vivimos bien. Entonces ya está completo. Sí, gracias a Dios. Uy, qué completo está. Ahí dice: ustedes son real sacerdocio, los que se mueven en el santuario espiritual, los que tienen relación con el mismo Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a ustedes de las tinieblas espirituales a la luz admirable de Cristo. Si ahora ya ven espiritualmente, qué bueno. Y los demás siguen cautivos en las tinieblas espirituales. Hace falta sacerdocio que tenga la revelación. No le hace falta a Dios multitudes de cristianos. Pues ¿para qué sirven multitudes de cristianos si no saben para qué son cristianos? Se oye mal, parece que estoy en contra del cristianismo. No, hermanos, es que esto es más profundo. Ahora nos debe de doler en la condición en que estábamos. Y cuántas veces lloramos. Yo lloro muy frecuentemente y le digo: Señor, ¿cómo yo vivía de aquella manera? ¿Cómo no entendía esta vida? Está bien, hijo, gózate, pero ¿y qué vas a hacer? Desquítate, anda, llévales a las gentes mi conocimiento, diles quién soy yo. Cada vez que nosotros le anunciemos a alguien la palabra de Dios, es tan precioso que te digan las gentes: sabe que yo no sabía nada. Hace unos días nos asustó alguien que llamó de allá de Mexicali. Acabamos de abrir un canal de televisión y llama a alguien de allá, de México, para dar una donación de $1,000 de México. Y hasta nos llamaron la atención los hermanos, porque Marquitos me puso: hermano, dan una donación de México de $1,000. Digo: $1,000. Si con trabajos las conseguimos acá, de $1,000 de México. Y le digo: Marquitos, ¿no serán 1,000 pesos? Y le llamó Marquitos al hermano, y el hermano le dijo: pues que no se podrá dar $1,000 de México. Pero al final me di cuenta quiénes son ellos. Son gentes que les encanta hablarles a la gente de Cristo. Y cuando ellos se dieron cuenta que estamos entrando por aquí, por allá y por más allá, dicen ellos: son de los nuestros, son sacerdocio real, son gente que se interesa por dar a conocer la grandeza de Dios. Hay corazoncitos que me están diciendo: hermano Rodríguez, yo no sé qué me pasa, yo no puedo salir a la calle, me da vergüenza hablarles. Bueno, entonces el Señor le va a poner a hacer otra cosa. Haga un tiempo y búsquese un rincón en su casa, y cuando todo mundo esté durmiendo, levántese usted y comience a gemir por los que están en tinieblas espirituales, porque el sacerdote no solamente venía a comunicarles acá a las gentes, pero también tenía que estar en la presencia de Dios, que fluya la gloria de Dios ahí. Unos sacerdotes estarán hablando acá, otros estarán en el santuario en oración, en comunicación, pero la obra se tiene que hacer. Qué preciosa es la palabra de Dios. Como te digo, muchas veces nosotros solo conocimos lo que nos conviene a nosotros y ahí nos quedamos. Y con ese tipo de sacerdotes, todo mundo se va a la condenación eterna. Fíjese,
El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote es el que entra a la presencia de Dios y es el que sale. Yo le digo, yo me acuerdo mucho del sacerdote católico que estaba delante del pueblo ahí, y a su manera de hacer las cosas pues lo estaba conectando. Y nosotros tenemos que saber que ya tenemos el acceso y que hay un mundo en oscuridad espiritual. Con eso te voy a dejar en este día, hermano. Ponte de pie.